Dios te está preparando en medio del silencio porque su voz no siempre se escucha en ruido, sino en quietud. Muchos creen que el silencio de Dios es ausencia, pero en realidad es presencia disfrazada de espera. Así como el agricultor no habla a la semilla mientras crece bajo tierra, así también Dios no siempre responde en el momento de la siembra, porque el crecimiento requiere tiempo y condiciones. En esos momentos de silencio, no estás abandonado, estás siendo formado. El salmista clamaba, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esas palabras no son de incredulidad, son de honestidad ante el dolor. Y Dios no las rechazó, las incluyó en su palabra. Porque Él entiende tu lucha. Pero también te llama a confiar más allá del sentimiento. Jesús, en la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el silencio fue más profundo que nunca. Pero ese silencio no fue derrota, fue cumplimiento. Porque en ese instante llevaba sobre sí el pecado del mundo y el Padre tuvo que apartar su rostro. El silencio más doloroso fue el puente hacia la salvación eterna. Así también, tu silencio no es el final, puede ser el preludio de tu liberación. No interpretes el silencio como rechazo. Puede ser preparación. Puede ser purificación. Puede ser la antesala de un avivamiento. Ana oró en silencio, con labios que se movían pero sin sonido. Y el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó. Y le dio a Samuel, un profeta que cambiaría la historia. Tu oración silenciosa, tu llanto en secreto, tu clamor sin palabras, todo es oído por Él. Y en su tiempo, será respondido. No necesitas gritar más fuerte, necesitas creer más profundo. Porque la fe no se mide por el volumen, se mide por la confianza. Y mientras esperas en silencio, tu alma se entrena para reconocer su voz cuando hable. No te alejes en la espera. Quédate. Ora. Adora. Lee su palabra. Porque el silencio no es vacío, es espacio sagrado. Y en ese espacio, Dios te está moldeando para lo que viene. Porque el tiempo de Dios es perfecto y su silencio forma parte de su plan. Dios te está preparando en el desierto porque en la soledad aprendes a depender únicamente de Él. Muchos temen el desierto, lo ven como un lugar de castigo, de abandono, de sufrimiento. Pero en realidad, es un campo de entrenamiento espiritual, un espacio sagrado donde Dios te aleja del ruido del mundo para hablar directamente a tu alma. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios se retrasó, sino porque necesitaban madurez, carácter y fe para entrar en la tierra prometida. Durante ese tiempo, fueron alimentados con maná del cielo, guiados por una columna de nube y fuego, protegidos de enemigos. Dios no nos dejó sin recursos, pero tampoco les dio comodidad permanente. Quería que dependieran de Él cada día. Así también, tu desierto no es señal de maldición, es señal de unción. No estás allí por error, estás allí por propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido, escondido en cuevas, antes de ser ungido rey. Jesús fue llevado al desierto inmediatamente después de su bautismo, antes de comenzar su ministerio. El desierto no precede al fracaso, precede al destino. No digas, Dios me ha olvidado, di, Dios me está preparando. No digas, ya no hay esperanza, di, mi provisión viene del cielo. Porque en el desierto, aprendes que no vives de pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu fuerza no está en tus recursos, está en tu relación con Él. No necesitas salir corriendo del desierto antes a tiempo, porque allí es donde tu alma se alimenta del maná del cielo, allí es donde tu corazón se entrena para gobernar. Cuando llegue el momento de salir, no lo harás solo con libertad, sino con poder. Porque todo lo que has vivido, incluso lo que no entendiste, fue necesario. Dios no desperdicia nada. Ni un cabello cae sin su permiso, ni una lágrima se derrama sin su propósito. Confía. Permanece. Obedece. Porque lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será la puerta de tu promesa. Dios te está preparando mediante la paciencia porque la verdadera madurez espiritual no se mide por lo que logras, sino por cómo esperas.
La Biblia dice que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La paciencia no está al final por casualidad, está allí porque es una de las más difíciles de vivir. No es pasividad, es fortaleza controlada. Es esperar sin desesperar, confiar sin exigir, avanzar sin forzar. Jesús, siendo Dios, esperó 30 años en una aldea, trabajando como carpintero, antes de comenzar su ministerio. No porque no pudiera hacerlo antes, sino porque el tiempo del Padre no había llegado. Él, que creó el tiempo, se sometió a él. Eso es humildad. Eso es obediencia. Y eso es ejemplo para ti. Tú también estás llamado a vivir en obediencia mientras esperas. No a dormir espiritualmente, sino a servir fielmente donde estás. Muchos pierden su propósito por impaciencia. Quieren el llamado sin la preparación, la unción sin la humillación, la promesa sin la paciencia. Pero Dios no entrega responsabilidad a quien no ha probado fidelidad en lo pequeño. El siervo fiel fue puesto sobre muchas cosas porque fue fiel en poco. Así también, tu fidelidad en la espera te califica para lo que viene. No subestimes lo que haces hoy. Aunque sea pequeño, aunque no sea visto, aunque no sea aplaudido. Dios lo ve. Y lo registra. Como cuando Ruth trabajaba en los campos a Booz, recogiendo espigas. No sabía que estaba siendo guiada hacia su redención, hacia su lugar en la línea del Mesías. Ella no forzó nada, simplemente fue fiel. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, mientras esperas, sé fiel. Sirve en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, segarás si no desmayas. La paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es trabajar con fe, orar con constancia, avanzar con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios está en marcha. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y aunque todo parezca perdido, tu paciencia es parte del proceso divino. Dios te está preparando a través del dolor porque su poder se manifiesta en tu debilidad. Piensa en José, cuyos hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, encarcelado y olvidado durante años. En ese tiempo, no tenía certezas, no veía el plan, solo sentía el peso de la traición y el silencio de Dios. Pero años después, cuando se paró frente a sus hermanos como gobernador de Egipto, declaró con autoridad: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para cumplir el propósito de salvar muchas vidas». Esa revelación no llegó en la cárcel, llegó en el palacio. Porque a veces, el propósito no se entiende hasta que estás en tu posición. Hoy, tal vez estés en tu cárcel, en tu desierto, en tu noche más larga, pero no sabes que estás siendo preparado para un rescate mayor. Dios no solo te salva para ti, te salva para que seas instrumento de salvación para otros. Tu testimonio no será poderoso por lo que lograste, sino por lo que atravesaste y cómo Dios te levantó. Así como el vino nuevo necesita odres nuevos, así también, tu vida necesita ser moldeada para contener la gloria que Él tiene reservada. No resistas el proceso. Acepta que el dolor tiene un lugar en el plan. Aprende que el sufrimiento no es señal de maldición, muchas veces es señal de unción. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados, los justos probados. Pero sus vidas cambiaron la historia. Y la tuya también puede hacerlo. No permitas que el dolor te amargue, déjalo madurarte. No permitas que la espera te desanime, conviértela en adoración. Cada noche de llanto está sembrando semillas de alabanza. Cada oración sin respuesta está fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el día de la liberación, no solo saldrás, sino que saldrás con botín. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con joyas y oro. Dios no solo te saca de la prueba, te saca bendecido, engrandecido, preparado. Porque todo lo que viviste fue necesario para que pudieras sostener lo que Él te dará. No hay victoria sin batalla, ni corona sin cruz. Y tú estás en el campo de batalla, pero la guerra ya fue ganada. Camina como vencedor, aunque aún no veas el final. Habla como quien tiene promesa,
aunque aún no tenga posesión. Porque el propósito de Dios en ti es más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando mires atrás, no verás solo dolor, verás propósito. No verás solo pérdidas, verás liberaciones. No verás solo lágrimas, verás milagros. Porque el que llora en la siembra, segará con alegría. Tu tiempo de llanto está llegando a su fin. Tu tiempo de cosecha está comenzando. Levántate. Saca tu lira. Canta como David en medio de la cueva. Porque tu adoración abre puertas que tus quejas jamás abrirán. Y mientras alabas, mientras confías, mientras avanzas, Dios está moviendo cielos y tierra para cumplir lo que prometió. Aunque todo parezca perdido, nada está fuera del alcance de su fidelidad. Dios te está preparando mediante la fidelidad en lo pequeño porque tu carácter se forja en decisiones ocultas. La Biblia enseña que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Esto significa que Dios no te prueba primero con grandes responsabilidades, sino con pequeñas oportunidades de integridad. Moisés no comenzó liderando una nación, sino cuidando ovejas en el desierto. David no empezó como rey, sino como pastor. Jesús no comenzó su ministerio con multitudes, sino sirviendo en secreto como carpintero. Así también, tú no estás llamado a esperar grandes momentos para demostrar tu fidelidad. La verdadera grandeza se muestra en lo invisible, cuando perdonas sin que nadie lo sepa, cuando das sin recibir reconocimiento, cuando obedeces sin entender, cuando sirves sin ser visto. José, tentado por la esposa de Potifar, no cedió al pecado porque entendió que no solo estaba pecando contra un hombre o una ley, sino contra Dios. Dijo, ¿cómo haré este grande mal y pecaré contra Dios? En ese momento, eligió temer a Dios más que al riesgo, más que al deseo, más que a la soledad. Su fe no fue probada en el palacio, fue forjada en la tentación. Y por esa decisión, aunque fue injustamente encarcelado, Dios estaba con él. No fue su libertad lo que marcó su destino, fue su fidelidad en prisión. Así también, tú eres probado no solo en los momentos públicos, sino en los silencios íntimos, cuando estás frente a una pantalla, cuando manejas tu dinero, cuando piensas en alguien, cuando decides perdonar sin que nadie lo sepa. Esos instantes definen quién eres realmente. No digas, si alguien me viera, actuaría distinto, di, Dios me ve, y eso basta. Porque la fe que resiste en la oscuridad es la que brillará en la luz. Vive como quien sabe que es visto, amado y perdonado. Anda con integridad, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fidelidad en lo oculto será exaltada en lo visible. Dios te está preparando mediante la adoración en medio de la batalla porque tu alabanza abre las puertas del cielo y cambia realidades espirituales. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma.
como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque aunque todo parezca perdido, tu adoración es una llave espiritual que abre puertas que ninguna estrategia humana puede. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios te está preparando mediante la comunidad porque nadie cumple su propósito en aislamiento. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó a la mujer como ayuda idónea. Esta verdad trasciende el matrimonio. Todos necesitamos compañeros de camino, hermanos en la fe que nos sostengan, corrijan, animen y oren por nosotros. Nadie cumple su propósito en aislamiento. Moisés necesitó a Aarón y a Hur, quienes sostuvieron sus manos en medio de la batalla. David tuvo a Jonatán, cuya amistad fiel lo protegió y fortaleció. Pablo contó con Timoteo, Tito, Silas y tantos otros que compartieron su ministerio. La obra de Dios no es individualista, es corporativa. Tú no estás llamado solo a cumplir tu propósito, sino a contribuir al propósito de otros. Y ellos, a su vez, están aquí para ayudarte a ti. No subestimes el poder de una iglesia viva, de un grupo de oración, de un mentor, de un amigo que te dice la verdad en amor. Porque muchas veces, Dios te habla no solo por medio de sueños o lectura bíblica, sino a través de la voz de alguien que te ama. No te encierres en tu dolor, no te aísles por orgullo o decepción. Permite que otros entren en tu mundo, que compartan tu carga, que eleven tus manos cuando ya no puedas. La Biblia dice, porque si uno cae, que el otro puede levantarlo, pero ya hay del que cae y no tiene con quién levantarse. La soledad abre puertas al desánimo, a la duda, al abandono. Pero la comunión abre puertas a la unción, a la esperanza, al avivamiento. No temas pedir ayuda. No te avergüences de decir, no puedo solo. Eso no es debilidad, es sabiduría. Jesús eligió 12 discípulos, no uno. Envió a sus seguidores de 2 en 2. Porque el camino es pesado, el enemigo es astuto, y necesitamos cobertura espiritual mutua. Busca a quienes caminan con Dios, únete a ellos, sé fiel, sé honesto, sé vulnerable. Porque en la transparencia nace la sanidad. Y en la unidad nace el avance. No permitas que heridas pasadas te impidan amar. No dejes que traiciones te cierren al compañerismo. Dios restaura también las relaciones. Y en medio del cuerpo de Cristo, hay sanidad, hay dirección, hay propósito compartido. Así que no te apartes. No te retires. Quédate. Conéctate. Sirve. Recibe. Porque tu propósito no está solo en tu destino individual, está también en tu lugar dentro del cuerpo. Y cuando todos cumplen su función, la iglesia crece, el reino avanza y Dios es glorificado. Aunque todo parezca perdido, nunca estás solo. Dios te está preparando mediante la obediencia inmediata porque cada paso de fe fortalece tu confianza y acelera tu destino. Jesús no dijo, sigan mis enseñanzas cuando les convenga, dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Piensa en Noé, que construyó un arca durante años mientras todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentir interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto.
Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente. La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas, esperaré a que todo esté claro, di, haré lo que sé que debo hacer ahora. Porque la claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites. Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu obediencia lo acelera. Dios te está preparando mediante la humildad porque el orgullo es el mayor enemigo del entendimiento verdadero. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto significa que cuanto más crees que sabes, menos espacio tienes para recibir de Él. El conocimiento infla, pero el amor edifica. Y la verdadera sabiduría incluye amor, mansedumbre y disposición a aprender. Salomón, el hombre más sabio de la historia, escribió: el que ama la corrección, ama el conocimiento, el que odia la reprensión, es necio. Esta es una verdad incómoda pero vital. Si no estás dispuesto a ser corregido, no estás buscando sabiduría, estás defendiendo tu ego. Muchos caen en errores graves porque nadie les dice la verdad y ellos no permiten que se la digan. Prefieren rodearse de personas que asientan, no de quienes desafíen. Pero la sabiduría florece en medio de la corrección. Piensa en Nehemías, que al reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó burlas, amenazas y traiciones. Pero no actuó solo, consultó con otros, escuchó consejos, mantuvo su propósito. Su sabiduría no era aislada, era comunitaria. Así también, tú no estás llamado a decidir todo solo. Busca consejo de hombres y mujeres que temen a Dios, que tienen experiencia, que han pasado por pruebas. No temas preguntar. No te ofendas si te corrigen. Recibe con gratitud. Porque cada palabra de corrección es una herramienta de refinamiento. No digas, yo sé mejor, di, ¿qué ve Dios que yo no veo? Porque la verdadera sabiduría no defiende errores, los reconoce y los corrige. No se enoja ante la crítica justa, la agradece. No busca tener razón, busca hacer lo correcto. Y cuando caminas así, tus decisiones son más sólidas, tu carácter más fuerte, tu testimonio más claro. No permitas que el orgullo te ciegue. Humíllate. Pide consejo. Escucha. Obedece. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que busca sabiduría con humildad, nunca caminará en tinieblas. Dios te está preparando mediante la generosidad porque lo que das con fe, Él lo multiplica con abundancia sobrenatural. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo claro. Tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida antes de morir de hambre. Pero cuando Elías le pidió que primero hiciera una tortilla para él, ella obedeció por fe. Y entonces ocurrió lo imposible, la harina no se acabó, el aceite no disminuyó, durante muchos días. Dios no multiplicó todo de inmediato, multiplicó mientras ella daba. Su obediencia fue el punto de partida del milagro. Así también, muchas veces tú tienes poco dinero, poco tiempo, poca energía, poca salud. Pero si lo pones en manos de Dios, lo que es insuficiente para el hombre, es semilla para el cielo. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los dio gracias, los partió y alimentó a miles, con 12 cestas de sobra. No fue la cantidad lo que importó, fue la entrega.
La multiplicación comenzó cuando dio gracias. Hoy, no digas, no tengo nada que ofrecer, di, lo poco que tengo, me entrego a Dios. Porque el poder de la fe no se basa en posesión, se basa en disposición. No necesitas tener mucho para ser usado, necesitas darlo todo. La viuda que dio 2 monedas dio más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía. Y Jesús la honró. Así también, tu ofrenda, por pequeña que sea, si viene de un corazón fiel, es vista, valorada, multiplicada. No subestimes tu tiempo, tu talento, tu palabra, tu oración. Todo puede ser semilla si se entrega con fe. No esperes a tener más para dar. Da ahora. Siembra ahora. Confía ahora. Porque cada acto de generosidad abre una puerta celestial. Malaquías 3:10 dice, traigan todas las ofrendas diezmalas al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este no es un trato comercial, es una invitación a experimentar su fidelidad. Y la única condición es probarlo. Así que da con fe. Ofrece con gozo. Sirve con amor. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu obediencia generosa será recompensada con abundancia. Dios te está preparando mediante la perseverancia porque cada día que resistes en fe, estás fortaleciendo tu carácter y afirmando tu destino. La Biblia enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta cadena espiritual revela que cada prueba no es un obstáculo sin sentido, sino una aula divina donde se aprende obediencia, dependencia y discernimiento. Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, aprendió obediencia por medio de lo que padeció. Si el perfecto necesitó pasar por sufrimiento para cumplir su misión, ¿por qué tú crees que serás exento? El dolor no es señal de maldición, muchas veces es señal de unción. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados, los justos probados. Pero sus vidas cambiaron la historia. Y la tuya también puede hacerlo. No permitas que el dolor te amargue, déjalo madurarte. No permitas que la espera te desanime, conviértela en adoración. Cada noche de llanto está sembrando semillas de alabanza. Cada oración sin respuesta está fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el día de la liberación, no solo saldrás, sino que saldrás con botín. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con joyas y oro. Dios no solo te saca de la prueba, te saca bendecido, engrandecido, preparado. Porque todo lo que viviste fue necesario para que pudieras sostener lo que Él te dará. No hay victoria sin batalla, ni corona sin cruz. Y tú estás en el campo de batalla, pero la guerra ya fue ganada. Camina como vencedor, aunque aún no veas el final. Habla como quien tiene promesa, aunque aún no tenga posesión. Porque el propósito de Dios en ti es más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando mires atrás, no verás solo dolor, verás propósito. No verás solo pérdidas, verás liberaciones. No verás solo lágrimas, verás milagros. Porque el que llora en la siembra, segará con alegría. Tu tiempo de llanto está llegando a su fin. Tu tiempo de cosecha está comenzando. Levántate. Saca tu lira. Canta como David en medio de la cueva. Porque tu adoración abre puertas que tus quejas jamás abrirán. Y mientras alabas, mientras confías, mientras avanzas, Dios está moviendo cielos y tierra para cumplir lo que prometió. Aunque todo parezca perdido, nada está fuera del alcance de su fidelidad. Dios te está preparando mediante la integridad porque el que decide correctamente incluso cuando nadie mira, demuestra que su corazón está alineado con su voluntad. La verdadera sabiduría no se mide por lo que haces en público, sino por lo que eliges en secreto. José, tentado por la esposa de Potifar, no cedió al pecado porque entendió que no solo estaba pecando contra un hombre o una ley, sino contra Dios. Dijo, ¿cómo haré este grande mal y pecaré contra Dios? En ese momento, que eligió temer a Dios más que al riesgo, más que al deseo, más que a la soledad. Su fe no fue probada en el palacio, fue forjada en la tentación.
Y por esa decisión, aunque fue injustamente encarcelado, Dios estaba con él. No fue su libertad lo que marcó su destino, fue su fidelidad en prisión. Así también, tú eres probado no solo en los momentos públicos, sino en los silencios íntimos, cuando estás frente a una pantalla, cuando manejas tu dinero, cuando piensas en alguien, cuando decides perdonar sin que nadie lo sepa. Esos instantes definen quién eres realmente. No digas, si alguien me viera, actuaría distinto. Di, Dios me ve, y eso basta. Porque la fe que resiste en la oscuridad es la que brillará en la luz. David, después de cometer adulterio y asesinato, clamó, contra ti solo he pecado. No porque no hubiera ofendido a otros, sino porque reconoció que el pecado es ante todo una ofensa a Dios. Y fue su arrepentimiento sincero lo que permitió que su fe fuera restaurada. Así también, cuando fallas, no te escondas. Arrepiéntete. Regresa. Confía. Porque Dios no busca perfección, busca corazón dispuesto. No permitas que la culpa te aleje de su presencia. Acércate con fe, como el hijo pródigo, que decidió volver aunque no mereciera ser llamado hijo. Y encontró a su padre corriendo a su encuentro. Esa es la imagen de Dios, no juzgando desde lejos, sino abrazando al que regresa. Tu fe no pierde valor por tus caídas, pierde valor si no te levantas. Levántate. Vuelve. Sigue adelante. Porque el poder de la fe no se mide por la ausencia de pecado, se mide por la decisión de regresar. Y cada vez que vuelves, fortaleces tu confianza en su misericordia. Vive como quien sabe que es visto, amado y perdonado. Anda con integridad, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fidelidad en lo oculto será exaltada en lo visible. Dios te está preparando mediante la gratitud porque el corazón agradecido permanece abierto a nuevas revelaciones. La ingratitud cierra la puerta al entendimiento, porque genera amargura, que contamina el alma y nubla el discernimiento. La Biblia advierte que por causa de la incredulidad y la ingratitud, el corazón se endurece. Pero el que da gracias en todo, mantiene su espíritu sensible, receptivo, humilde. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No a los 10, sino al que regresó. La gratitud no solo honra a Dios, activa más gracia. El que agradece lo poco, recibe lo mucho. El que bendice en medio de la falta, es bendecido en abundancia. Así también, tú no debes esperar a tener todo para agradecer. Agradece ahora. Agradece por la vida, por el aliento, por la promesa no cumplida, por la puerta cerrada que protege tu destino. Porque cada acción de gracias es una declaración de fe, aunque no tengo, creo que recibiré. No digas, cuando tenga, entonces agradeceré, di, agradezco ahora porque Él es bueno. Porque la gratitud cambia la atmósfera espiritual. Abre los cielos. Desarma al enemigo. Fortalece tu paz. Y atrae más bendiciones. No permitas que el dolor te robe tu alabanza. No dejes que la espera te quite tu gozo. Decide hoy vivir con gratitud. Da gracias por lo visible, por lo invisible, por lo presente, por lo futuro. Porque el que da gracias siempre, ora sin cesar. Y el que ora sin cesar, vive en comunión constante con Dios. Y en esa comunión, la sabiduría fluye sin interrupción. Vive como quien sabe que todo es gracia. Anda como quien reconoce que cada paso es provisto. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu gratitud acelera su manifestación. Dios te está preparando mediante la toma de decisiones sabias porque tu vida futura se construye sobre las elecciones presentes. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los que hacen sus mandamientos tienen entendimiento excelente. Esto significa que la verdadera sabiduría no viene del intelecto humano, sino del Espíritu de Dios. Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni larga vida, sino entendimiento para gobernar al pueblo con justicia. Y Dios, complacido con su petición, le dio además riquezas, honor y paz. Esta historia no es solo un ejemplo histórico, es un modelo eterno. Cuando priorizas la sabiduría de Dios sobre todo lo demás, Él multiplica lo que no pediste. La sabiduría divina no se mide por cuánto sabes, se mide por cuán bien decides.
Muchos fracasan no por falta de conocimiento, sino por falta de discernimiento. Toman decisiones basadas en emociones, presión social, conveniencia o miedo, pero no en la voz de Dios. Por eso, muchos caminos que parecen rectos terminan en muerte. Pero el que busca sabiduría como a una perla preciosa, la encuentra. Y cuando la encuentra, sus pasos son enderezados. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener acceso a quien las tiene. Dios no te deja sin dirección. Te habla mediante su palabra, mediante la oración, mediante la paz en tu corazón, mediante la confirmación en la comunidad. Escucha, busca, pide. Porque a todos los que piden, se les da. Así que no confíes solo en tu razonamiento. No digas, esto parece correcto, di, ¿qué dice Dios? Porque la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. Y cuando la usas, tus decisiones no solo te bendicen a ti, bendicen también a quienes te rodean. Vive con esta verdad, la sabiduría de Dios es tu ventaja espiritual. Dios te está preparando mediante la transformación de tu identidad porque quiere que vivas desde tu posición en Cristo, no desde tus experiencias pasadas. Muchos viven bajo mentiras, soy indigno, nunca cambiaré, no sirvo para nada. Pero estas palabras no vienen de Dios, vienen del enemigo. La Biblia declara que tú eres escogido, real, santo, amado, redimido, perdonado, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estas no son aspiraciones, son realidades espirituales establecidas por la cruz. Pero solo las experimentas cuando te acercas a Él. Como el hijo pródigo, que vivió en miseria entre cerdos, creyendo que merecía morir de hambre, hasta que decidió volver a casa. Y cuando regresó, no fue rechazado, fue abrazado, vestido, celebrado. Su padre no le dijo, te lo mereces, le dijo, mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y ha sido hallado. Esa es la imagen de Dios, no juzgando desde lejos, sino corriendo a tu encuentro. Así también, cada vez que buscas a Dios, estás declarando, no soy lo que hice, soy lo que Él dice que soy. No permitas que el pasado te defina. No dejes que el pecado te etiquete. Tú no eres tu error, eres su hijo. Tú no eres tu enfermedad, eres su sanado. Tú no eres tu fracaso, eres su victoria. Buscar a Dios todos los días es un acto de resistencia contra las mentiras del infierno. Es decir, hoy elijo recordar quién soy en Cristo. Declara tu identidad. Proclama su gracia. Vive desde tu posición, no desde tu emoción. Porque el que busca a Dios todos los días, deja de luchar por valor y comienza a vivir desde Él. Vive como quien ha sido restaurado. Anda como quien lleva consigo el nombre de Rey.